Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si coincide con Zaffaroni, que dijo ayer que Lilita Carrió es un mal ejemplo para la democracia. Bueno, yo creo que la doctora, evidentemente su salud mostraba ciertas inestabilidades en los últimos tiempos y evidentemente la facultad o la visión que tenía muchas veces para pronosticar lo que iba a pasar, felizmente no se dio para el pueblo argentino. Yo creo que la doctora tendrá que tener un periodo de reflexión y bueno, superará esta situación de crisis que naturalmente debe estar viviendo, ¿no? Después de haber sido la segunda con el 23% de los votos hace 4 años, de llegar ahora a perder por una diferencia importante en esos porcentajes y salir última en la elección, le tiene que, me parece a mí, tendría que hacerle llamar a la reflexión con respecto a lo que ella pretende ser representativa de lo que pensamos los argentinos. Brenda, que ya que tenemos ahí, estamos con Brenda al lado. Buenas noches, diputado. Bueno, mi pregunta era, como recién hacía referencia a quienes se alejaron del peronismo, ¿cuál es su visión de Felipe Solá, quien ahora perfila su regreso? Bueno, nosotros siempre hemos planteado, hemos abierto los brazos del peronismo, lo ha hecho por naturaleza. Lo hizo Perón cuando incorporó como vicepresidente al doctor Hortensio Quijano, que tenía larga trayectoria en el radicalismo, y dije yo, personalmente, aún viéndolo desde hoy, que hubiera sido mejor para la institucionalidad argentina que Amadeo Sabatini y Moisés Levenson y otros muchos dirigentes radicales se hubieran incorporado a aquel movimiento peronista inicial que contenía muchas de las banderas históricas del irigoyenismo. En mi despacho, siempre que estaba en la función pública, nunca ha faltado un cuadro de Hipólito Yrigoyen, que mi familia lo era hasta que surgió el peronismo. Fueron los radicales que se incorporaron desde la primera junta promotora del peronismo. Con respecto a las figuras que pueden haber estado, bueno, qué sé yo, tenemos décadas de coincidencias y algún periodo de diferencias. Y me parece que lo más natural es que todo el que quiera regresar al peronismo, viendo más por la coyuntura, el año que viene hay procesos electorales internos y todos tendrán la posibilidad y el derecho de convalidar su representatividad participando en el proceso electoral interno. Y eso marcaría la reincorporación plena a las estructuras del movimiento peronista y del Partido Justicialista. Y no quiere decir que al que gane, el que gane o el que pierda. Quien participa de la vida interna de una institución está demostrando su voluntad de integración de la misma. Ahora, si en forma persistente determinados dirigentes forman otros partidos y se presentan por otros partidos, bueno, será llegado el momento que asuman la nueva identidad política. Pero la dificultad que tienen es que yo, que me muevo en muchos lugares, pero sobre todo en el conurbano bonaerense, los dirigentes de base de esos lugares donde está la gran masa de votantes del peronismo, aún los que han seguido otras alternativas, no se quieren ir del peronismo. Giramos, porque está Analía también del otro lado, que quiere preguntar. Diputado, usted estuvo detenido sin causa ni condena 7 años. ¿Qué fue lo peor que le pasó en ese periodo en la cárcel? Y la impotencia y el sufrimiento de que parecía que todo había sido en vano y que los sufrimientos que tenía nuestro pueblo, lo digo sinceramente, porque cuando uno ha nacido vinculado a sectores de la militancia, no la militancia con la intensidad que se puede plantear en determinadas coyunturas, pero yo naturalmente tomaba mate con los muchachos que eran los dirigentes sindicales de Bragado, un pueblo chico, no eran tampoco los dirigentes sindicales de gran aparato, llegaban en bicicleta a su lugar de trabajo y después iban al localcito sindical si es que lo había, y muchas veces en un local muy chico tenían su sede unos cuantos sindicatos al mismo tiempo. No es la imagen de la estructura organizada que se puede tener en la capital federal o en las grandes ciudades. Así que siempre era el anhelo de que, y después éramos conscientes de que la situación personal podía ser mejor o peor, pero cuando uno se siente enmarcado por un objetivo colectivo mucho más abarcador, soporta la adversidad personal con mucha mayor fuerza y sutileza. Nosotros no nos pudieron meter presos físicamente, lo que no pudieron es ponerle un candado a nuestra cabeza, ¿no? Eso fue siempre. Carlos, para ubicar entonces a la gente, el periodo en el que estuviste preso fue desde en la primavera del 75, cuando ya las Fuerzas Armadas habían adoptado y tenían el control de toda la represión, digamos. Y estando Isabel ya. Sí, López Rega. No, el decreto no firmó ella, no, López Rega ya se había ido. Había huido del país. Y no, ya no fue Isabel quien firmó el decreto, sino Ludre en el interinato que tuvo por la situación de salud de Isabel. La situación ahora estaba muy deteriorada y se habla mucho de las AAA, pero mágicamente el 25 de marzo,
del 76 desaparecieron las AAA. En realidad la AAA, más allá de algunos matones que podían contratar, eran los grupos de tarea de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina, que operaban descaradamente. O sea, entonces, desde ese año, ¿hasta qué año? Hasta el 15 de octubre del 82. Del 82, o sea que... Cuando salí, en La Plata me liberaron, yo había estado preso los últimos 2 años en Rawson, pero cuando ya en esa época, por presión de los organismos de derechos humanos, internacionales sí. y todo, se nos llevaba al lugar más próximo de aquel en que hubiéramos fijado domicilio. Yo lo había fijado en Bragado, como lugar de residencia durante la libertad vigilada. Claro. Entonces me largaron un viernes a mediodía en La Plata, y me fui caminando hasta un local que era la primera unidad básica que reabrían mis viejos compañeros de La Plata, de la Exigencia y Movilización Peronista, en la calle 66, entre 6 y 7. Así que me fui caminando desde la cárcel de La Plata hasta el lugar. Los muchachos llevaron una sorpresa muy grande porque estaban terminando de pintarla, la inauguración era a la noche, y ahí me reencontré con quienes habían sido a la noche, con quienes habían sido mis compañeras en la Cámara de Diputados, Juana Romero y Nilda Garré. Y bueno, ahí reanudamos el camino de la militancia, a pesar de que lo teníamos prohibido por la restricción. Hablábamos y recién en el momento en que conoces a Néstor, ¿en qué momento aparece Cristina también? ¿Aparecen juntos ellos o primero aparece Néstor, después aparece Cristina en tu vida, digo, no? No, yo con ella trato personal prácticamente puedo haber tenido muy genéricamente, porque hay que tener en cuenta que ella tiene, bueno, ya ella se hizo cargo hace unos días de sus 58 años. Sí. Bueno, yo tengo 66, 8 años de diferencia, yo ya me había recibido, ya me estaba cumpliendo mi diputado. Ella debe haber empezado a estudiar, cuando yo ya era diputado nacional. Claro, perfecto, bueno. Y todo lo que, o sea, ¿cómo viviste todo lo que pasó el domingo? ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste en la plaza? Estuve en Varela, estuve acompañando a Julio Pereira, mi esposa senadora provincial, y renovó su mandato por la tercera sesión electoral. Sí. Y ya a partir de las 6 de la tarde, habiendo culminado el proceso electoral sin ningún tipo de situación incómoda en Varela, felizmente, me vine al Hotel Intercontinental. Sí. A esperar los resultados totales. No, yo la verdad que después a la plaza no fui contra lo que hubiera sido siempre mi práctica, porque eran sentimientos muy contradictorios los que vivíamos. ¿Sí? Y la ausencia de Néstor todavía. Sí, en ese momento se hizo mucho más patente, mucho más fuerte. Se hizo fuerte, claro que sí. A veces digo, cuando uno tiene la posibilidad de estar ante una manifestación, aparte de como fue el año pasado, ¿no? El momento que él muere, lo que fue la manifestación de la gente y todo, ¿no? Debe haber sido... Por supuesto. Debe haber sido algo... Lo que pasa es que mi generación no podíamos, primero, siendo muy jóvenes, teníamos muchas pérdidas alrededor nuestro y de nuestros propios compañeros, y no teníamos tiempo ni para los velorios, ni para llevarle una flor. Las despedidas. Y tuvimos que afrontar la vida como nos tocó. Y cuando estuvimos clandestinos, cuando estuvimos presos, tuvimos que soportar cada día poder sobrellevar la situación de la cárcel que yo estaba en el Chaco a fines del 76. Salcaron unos cuantos compañeros que fueron asesinados en Margarita Belén, inclusive... la matanza de Margarita Belén. Sí, claro. Después me enteré, me lo dijo un guardia cárcel, no sé qué veracidad tenía, que en la lista el primero que habían puesto era a mí, pero como después la excusa para el traslado fue que a los presuntos atacantes al Regimiento de Infantería de Monte en Formosa, que los llevaban supuestamente para rueda de presos, y yo había caído preso antes que eso, en el último momento me sacaron. Que eso haya sido cierto o no, eso no quedó en ningún acta, y alguien me lo dijo de pasar, así medio de costadito, un guardia cárcel. Vos te salvaste porque caíste antes de lo de Formosa, me dijo. Bueno, a ver, voy a girar acá porque no los veo, sino... Sí, Jorge, por favor. Juncker, buenas noches. En medio de esta semana tan especial, ¿usted siente que se quedó con las ganas de decirle algo a Néstor Kirchner? No, siempre hablábamos con mucha espontaneidad y mucha profundidad. Los intercambios de frases muchas veces no son repetibles, digamos, porque tenemos mucha confianza y una tradición de nuestra agrupación y más de la Facultad de Derecho. Nosotros éramos lo que normalmente se dice muy chicaneros, muy de buscar la discusión a través de la broma o de resaltar las contradicciones del argumento del otro,
muy discípulos de Arturo Jauretche. Por eso es que cuando impulsé la creación de la Universidad Nacional en Varela, es la primera universidad nacional que no lleva el nombre de la ciudad cabecera, sino de Arturo Jauretche. Muy bien, sí, Sabrina, ahí está. Buenas noches. Quería saber qué hay de cierto en estas versiones que hablan de que se puede estar estudiando una reforma constitucional, y en ese caso si hay proyectos, o cómo están tratando este tema. La fuente me parece que ha demostrado ser poco creíble. La que salió con esa bandera en la campaña política fue la doctora Elisa Carrió, que evidentemente tiene el margen de credibilidad que le dio la ciudadanía, el 1,7% de los votos, y tiene que tener en cuenta que algunos de sus diputados, como Patricia Luro Bullrich Purredol San Martín, como le gusta hacerse llamar, que va a emigrar al PRO en los próximos días. Así que yo no creo, y les puedo asegurar que no se ha hecho en ninguna instancia. Soy secretario parlamentario del Partido Justicialista a nivel nacional, no se ha planteado en ningún momento una instancia de análisis de esa situación. Muy bien, tenemos a Yelén del otro lado. Hacemos girar mucho hoy, ¿eh? Ahí está, por suerte la silla gira bien. Carlos, buenas noches. Ahora que Amadou Oudou asumirá como nuevo presidente de la Cámara de Senadores, ¿cree que la mayoría de los proyectos presentados por el oficialismo se van a aprobar? Yo creo que sí, incluso espero que de aquí al 10 de diciembre logremos sacar algunos de los proyectos de ley que son necesarios para garantizar la institucionalidad y la continuidad de un rumbo político que ha sido plebiscitado por la ciudadanía. Pero bueno, las leyes que no, incluso que nos voten la ley de presupuesto, que no quisieron hacer el año pasado. Pero hay numerosos proyectos, muchos periodistas y comunicadores me preguntan un orden de prioridades. Nosotros sabemos cuál es el rumbo general y vamos aprobando las medidas dentro de ese rumbo general que las coyunturas lo hacen posible. Y va a haber seguramente con la dispersión del grupo A, con la dispersión del grupo antiperonista, va a haber determinadas medidas o normas que van a ser por un sector acompañado antes del 10 de diciembre seguramente. Tenemos a Valeria también aquí. Hola, Sí, Valeria. diputado, ¿qué tal? Quería preguntarle, ¿por qué cree usted que la gente volvió a votar a Cristina? Porque yo creo que nosotros hicimos una mejor lectura de la realidad.